Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo respuesta en esta ocasión, y la intención es responder vuestras preguntas como hacemos habitualmente, y en este caso de los vídeos desde que volvimos de vacaciones. Primer vídeo, estado y evolución de mis acuarios plantados, mis acuarios a la vuelta de vacaciones. Juanqui M. Aupa Helio, me encantan tus acuarios, seguro que consigues hacerte con ellos enseguida. Yo también me encontré un poquito de alga después de vacaciones, pero bueno, un mal menor. Estaría bien una sección en la cual te enviáramos fotos o vídeos de nuestros acuarios y tú nos dirás tu opinión. Estaría muy bien porque veo que controlas bastante de esto y sería una opinión importante para muchos de nosotros. Un saludo, tío. Bueno, agradezco tu opinión hacia mí. Yo tampoco soy el que más sabe, pero sí que intento mejorar y compartirlo con vosotros. Y a través de esto sí que vamos a verlo posteriormente en el transcurso de este vídeo, que seguramente hagamos una sección un poquito diferente, pero ya no con la intención tampoco de dar una opinión de si está mejor o peor, sino ya veréis que va a ser un poquitín diferente. Colisalalia, al natural, cortejo, cría, puesta y reproducción. Pablo Martínez, precioso Helio, el nido que lo hicieron con trocitos de hojas que cortaban ellos mismos. ¿Qué parámetros de aguas tienes? ¿Y qué le das de comer que en algún momento no sabía cuál era la hembra? Bien, la verdad en este caso el nido lo hicieron con la Riccia fluitans que se soltó del acuario, pero yo creo que con cualquier hoja o material flotante que tengamos y fijado es posible hacer o reproducir este evento. De hecho, también decir que al final las crías no salieron porque, como sabéis, me pilló a la vuelta de vacaciones, me pilló de sopetón, no tenía preparados ni infusorios, ni alimentación, ni muchas cosas. Más lo lamento yo que nadie, pero sí que retomaremos esto más adelante, sobre todo cuando entre el invierno, porque es una cosa que se me ha quedado pendiente y sí que me gustaría sacar las crías adelante y sobre todo compartir el proceso con vosotros. Por otro lado, lo que has dicho de parámetros, tengo siempre los que siempre vengo contando en el canal. Puede variar mínimamente por estacionalidad del agua, por alguna cosa mínima, pero intento ser bastante constante en los parámetros. Y referente a la alimentación, utilizo la de Azo, es micro pellets y macro pellets, hago una mezcla, y 2 veces a la semana utilizo alimento congelado por si alguno sigue de referencia, pero vamos, hay muchísimas más alternativas. Que yo utilice esto no quiere decir que sea la mejor solución, es la que yo utilizo. Ángel Cayuela, qué chulada, felicidades. Creo que su reproducción es un poco especial porque necesitan una zona de aire sobre el agua con mucha humedad los primeros 15 días para que se puedan respirar aire húmedo, hasta que se les forme correctamente el órgano laberíntido. El órgano laberíntido es el sistema de respiración de los adultos, y yo en este caso seguí algo parecido a lo que me comentó Ángel posteriormente, porque yo el vídeo lo hice antes de que me comentara Ángel, pero esto sí que lo tenía en cuenta, y yo para ello lo que utilicé, por eso sigue de referencia, es la paridad externa que tiene tapa. El agua en agosto, a finales que fue esto, 27, 28, 29 grados, pues sí que en esa microcapa entre lo que es el agua y la tapa genera esa zona de humedad. Es una solución, seguramente las haya mejores, pero es la que yo utilicé. Ya digo, si a mí no me salieron las crías no fue por esto, porque ni siquiera llegaron a esa fase. Me falló, como he dicho anteriormente, el tema de no tener preparado nada, porque fue llegar de vacaciones, encontrarme la puesta e intentar sacarlo de la mejor manera que pude, pero al final es una forma de coger experiencia para el futuro. Siguiente vídeo, ¿cuánto cuesta un acuario bien equipado y cómo ayudarnos a pagarlo mediante ventas por internet? Pablo Poma, se agradece un montón que anuncies los precios de las cosas, es mucho más útil de lo que se piensa los creadores de contenido decir la realidad del precio tanto de los peces como de los equipos. Ayuda mucho a planificar la creación de los mismos. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre, y yo es verdad que es una sección que tengo en el canal que creo que es muy interesante. Al final yo compro lo que puedo, lo que quiero, lo que me apetece, pero creo que es muy interesante decir lo que cuestan las cosas, y como sabéis intento hacer lo que yo he gastado de ejemplo, que no quiere decir que la gente te haga hacerlo así, y también intento dar una comparativa tanto a la alta como a la baja, pero siempre dejando una opinión, porque al final yo pago lo mío, no pago lo de los demás, pero sí que he pagado novatadas, he pagado 2 veces por no elegir bien, e intento hacer una realidad de lo que son las cosas, que cuestan dinero, más o menos bien, más o menos equilibrado, según el tipo de proyecto, pero al final les he dado una orientación, y sobre todo también vosotros tenéis que tener muchas veces claro qué es el tipo de proyecto que queréis, y en función de eso ya tomar la decisión de lo que tenéis que comprar, porque yo al final opinar es fácil porque yo no pago, yo pago lo mío, ya lo tengo pagado, pero intento ayudar de la mejor manera posible. Manuel Ortega, espero que el vídeo no lo vea mi mujer y se dé cuenta lo que cuesta un acuario en condiciones. Buen vídeo, siempre muy interesante saber con datos los precios. Esta pregunta la he cogido porque me hizo mucha gracia, y también porque ha sido ya en todo este tema de vídeos en la sección recurrente. A ver, yo la verdad es que todos, en mi caso yo estoy con Helia en casa y también a veces tenemos que negociar. Pero yo por lo menos lo que hago, lo comparto con vosotros, es intento hacerla partícipe de los proyectos, que se sienta involucrada en cada uno de los proyectos, compartir con ella esta experiencia, incluido lo que es el canal de YouTube.
Y luego dentro de eso pues también cada uno en su casa somos como somos, ya no sé por ser hombre o mujer, cada uno tiene su forma de pensar. Pero bueno, si involucréis a vuestras mujeres o compañeros sentimentales, siempre será más fácil de llevarlos a vuestro terreno y de que os permitan hacer ese pequeño más de gasto, al menos eso es lo que yo creo. Por otro lado, yo también tengo mis problemas, como todo el mundo. A mí, por ejemplo, me permite hacer la ampliación de este acuario, que lo voy a hacer un poco de ampliación de 240 a 300 litros, pero ya me ha puesto dos condiciones. Que si tengo un acuario más, va a ser marino, porque ella quiere tener una familia de nemitos. Y segunda condición que me ha puesto, que esta es un poco más complicada, que también quiere que crezca nuestra familia. Por lo tanto, si algún día veis que voy a montar marino, lo mismo se termina hasta el canal porque no va a haber tiempo para muchas más cosas. Pero bueno, como veis, todos tenemos nuestra vida, nuestras cosas y al final vamos a tomarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo hacer un bonsai para tu nano acuario plantado? Antonio González Pérez, increíble tanto el vídeo como el montaje. Una duda sobre el cianocrilato. ¿El Loctite sirve para pegar una planta o un tronco del acuario? Gracias por la apreciación al proyecto. Y también decir que en este caso Loctite es una marca comercial, pero al final casi todas creo que se basan en lo mismo que es cianocrilato. Por lo tanto, sí que sirve. Pero también entiendo que hay gente que le dé reparo. Si os da mucho reparo, una cosa que se puede hacer es tú coges, haces el montaje, pegas, lo lavas bien y luego lo metes dentro y te aseguras, si hubiera algo, de que no lo tenga, según la marca se use. Pero vamos, yo ya le perdí el tiempo hace tiempo. Hay muchas marcas de todo esto, pero bueno, si queda la mínima duda, por lo que os estoy diciendo, creo que es una alternativa que se puede hacer así de fácil. Ángel Cayuela, nuevamente, la idea del palillo es más interesante de lo que parece. A mí en un gambario tras 3 meses una raíz pegada se despegó. Las maderas tienen capas que se van desprendiendo y el pegamento acaba desprendiéndose. De las rocas no. Pero de las maderas, mejor poner un palillo como en este caso, un tubillón o directamente un tornillo inox. Pues como veis lo he seleccionado porque son más alternativas. Yo utilicé el palillo porque vi un vídeo en YouTube que utilizaban un palillo para pegar las ramas, pero por ejemplo a lo que dice Ángel, el tornillo inox puede tener más fijación o muchas soluciones. Al final son alternativas o diferentes posibilidades para llegar a un diferente o un mismo resultado. Y el último comentario de hoy, Javier Pue, muy bonito, buen trabajo, me gustaría compartir mi proyecto de acuario cúbico bonsai. Esta la he seleccionado porque, como hemos empezado el vídeo con la de Juanqui, el amigo Juanqui, luego yo le comenté tanto a Juanqui en su día como a Javier en este caso que yo pues no tenía mensaje de esa sección. De hecho, a ambos, como a otra gente que me lo ha dicho, os he recomendado siempre que hay un canal que a mí me gusta mucho, que es el de Raúl, de Acuarios y Retules, que tiene esa sección que lo hace fenomenal. Y yo no tenía pensado meterme en estos berenjenales. Pero a través del propio comentario de Javier, que ya me dijo que habéis un acuario cubo, se me ocurrió hacer la sección que seguramente la anuncié en la comunidad y lo digo aquí, que es hacer acuarios de suscriptores, pero temáticos. ¿Cómo que quiere decir esto? Que en este caso vamos a empezar, por ejemplo, como este nano acuario, acuarios nano cubo, pequeños, un poquito más grandes, cuyo motivo central, por ejemplo, en este caso sea una raíz, un árbol, unas raíces en forma de árbol. ¿Para qué? Con la intención, no como dice al principio de Juanqui, de decir si está mejor o peor, sino de dar diferentes ideas, opciones de equipamiento o alternativas para gente que quiera hacer este proyecto, tenga una guía o diferentes opciones que coger el día de mañana para enfocar el proyecto con cierta idea y sobre todo buscando que tenga cierta efectividad o que sobre todo sea un proyecto que llegue a buen puerto. Yo creo que va a ser una idea original y creo que puede funcionar, como siempre digo, para compartir experiencias y ayudar, y sobre todo es una forma de darle más protagonismo a vuestros acuarios y que sirvan también de ayuda a otras personas. Y ya sobre el último vídeo, filtración de agua en acuarios y circulación de agua en mis acuarios, he cogido el comentario de Pedro, pero en la misma línea varios me habéis preguntado también, Asier, también Lucas. Entonces os leo la pregunta. Estaba esperando este vídeo porque tiene muchísima amiga. Hay mucha controversia sobre el tamaño de filtración de acuarios plantados. Por ejemplo, el planteamiento que nos hace Acuarios Plantados TV en su canal es un filtro muy pequeño para mover el agua principalmente, dejando a las plantas la función de filtrado. La base científica que aporta es la gerencia de amonio por parte de las plantas y la competencia que hace el volumen de filtrado biológico, con su colonia bacteriana por este compuesto frente a las plantas. Lo cierto es que los acuarios plantados que muestra con esta fórmula son geniales, aunque eso sí, son con pocos peces. Entiendo que es aquí donde puede estar el factor que determina el tamaño de filtrado, la estabilidad que necesitamos en función de los habitantes, aunque entremos en cierto modo en competencia con las plantas. Muy bien razonado el comentario de Pedro y además me ha gustado mucho porque no solo habla de otros canales, pero además me ha dicho un canal que yo creo que tiene todo el respeto de todo el mundo. Y al final, una cosa que voy a ver yo, sí, mi opinión,
El que un canal haga las cosas de una forma y otros de otra no quiere decir que sea enfrentado, al contrario, puede ser diferentes alternativas para llegar a una buena solución positiva. Además, es un canal para mí que tiene todo el respeto y, como dice el compañero Pedro en el comentario, menos peces, quizás entran muchos factores en diferencia. Yo, por ejemplo, utilizo mucha filtración en este caso porque tengo acuarios altos requerimientos, meto CO2, meto mucha luz. Y lo que dice del amonio es cierto, las plantas lo necesitan, pero también es muy difícil de esa delgada línea porque según el tipo de acuario que tú elijas desde el planteamiento inicial, el amonio es verdad que estimula las plantas, pero imagínate que tus plantas no están sanas o no consumen o te falta luz, vas a tener un problema de algas. En este caso, estos acuarios son sanos porque están muy equilibrados y tienen la luz que necesitan, entonces están sanos, funciona así este sistema perfectamente, es compatible. En mi caso, además, ¿qué hago? Tengo mucha filtración porque para mí funciona mejor. Y además decir que yo también, en favor de esto, yo utilizo un abono en el que meto amonio cada día para intentar compensar o activar, como dijimos en su día, la fotosíntesis de las plantas y por otro lado para que los filtros tengan también parte de ese amonio para que todas las bacterias que llegan a la parte del nitrato al final estén sanas y tengamos alimento también para el filtro, por decirlo de alguna manera. Muchas veces muchas personas hablamos de diferentes cosas, pero eso no quiere decir que estemos en contra, ni mucho menos. Quiere decir que hay diferentes planteamientos para llegar a buen puerto. Yo en mi caso, en este bajo requerimientos, cuando yo empecé en bajo requerimientos hacía 3 o 4 años, muchísimo antes de todo esto del canal, yo lo tenía con un solo filtro, por ejemplo, y ahora veis también un razonamiento que tenía salida del agua con flauta, ahora veréis por qué. Y el acuario iba bien. Cuando pasé a altos requerimientos, cuando metí un segundo filtro, me fue mucho mejor, pero porque cambiaron muchas cosas. Cambiamos más luz, CO2, metimos plantas de altos requerimientos, como estoy diciendo, y entonces el acuario ya cambió. Entonces ese segundo filtro yo noté mejoría en mi caso en concreto. Ojo, que yo muchas veces cuento mis experiencias y no están enfrentadas con nadie. También decir que ahora con bajos requerimientos, con 2 filtros, mantenido esa línea porque a mí me funciona bien. Ahora, al final esto se trata de saber escuchar y que muchos canales pueden dar muchas ideas diferentes, pero muchas veces no están enfrentadas, sino que pueden ser compatibles y también hay que saber cada uno de vosotros en la situación que os encontréis. Y eso es un trabajo que tenéis que hacer vosotros, saber interpretar de la información que buscáis cuál es la que mejor se adapta a vuestra situación personal y cuál es la que más os puede ayudar para que vuestro proyecto tenga éxito. Para que veáis, como digo, que todo puede ayudar, aportar y la ciencia en los canales, así que tiene un poco de toque científico, están para eso, para dar alternativas explicadas, pero que no está enfrentado con otros temas o con otras personas que piensen diferente. Y ya la última pregunta, Alberto Torre, ¿por qué no pones nunca o casi nunca flauta o pico pato para que salga a más chorro o con más fuerza? Pues como veis, como he dicho anteriormente, sí que lo usé hace años, ahora hace tiempo que no lo utilizo y no es que por no usarlo tenga nada en contra, para que veáis un poco también el razonamiento de la otra pregunta. No lo uso sencillamente porque por estética no me gusta. No quiere decir ni que tenga razón, ni que sea ni mejor ni peor. Sencillamente al final mis acuarios los voy evolucionando igual del mismo modo que las pantallas poco a poco las voy colgando porque a mí me gusta más. No quiere decir que esté en contra de quien no las cuelgue, ni mucho menos. Voy evolucionando conforme puedo, voy metiendo o introduciendo mejoras conforme puedo en mis acuarios y al final todo el mundo, incluso como decíamos en el propio vídeo de la filtración, tenemos razón en lo que decimos, pero sencillamente hay que saber matizar los casos en los que nos estamos refiriendo cada vez para hacer llegar a la gente una información que no sea contradictoria, sino que es correcto que uno vaya por allí y tenga un resultado, otro vaya hacia allá y tenga un resultado, y otro vaya hacia allá y tenga otro resultado, o como se suele decir, que sabéis que me gustan los refranes, al final todos los caminos llevan a Roma. Lo importante es llegar, elijas la corriente que elijas, a un acuario sano, equilibrado, en función de lo que tenemos cada uno a mano para hacer nuestros proyectos. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas. Como hemos dicho, para esta nueva sección, mandarme al correo del canal, os lo dejaré escrito, que le apetezca y tenga ese acuario temático, porque de momento empezaremos con nanoacuario tipo bonsai. Seguramente de aquí a un par de meses lo haremos tipo amazónico más o menos estricto, de aquí a otros 2 meses tipo Iwagumi, pero bueno, iréis viendo que avisaré con tiempo tanto en los vídeos respuesta como en la comunidad. Y lo dicho, si os apetece suscribiros, sabéis que sois más que bienvenidos, pero aquí lo importante sigue siendo aprender y mejorar todos juntos nuestros acuarios plantados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!